Bienvenidos a mi canal. En el emocionante viaje de hoy, exploraremos profundamente algunos de los versículos más impactantes del libro de Romanos en la Biblia. Desde la gracia redentora hasta la vida en el Espíritu, cada versículo revela verdades esenciales para nuestra fe y nuestro crecimiento espiritual. Acompáñame mientras desentrañamos las enseñanzas de Romanos y descubrimos cómo aplicarlas a nuestra vida diaria. Prepárate para un viaje inspirador y transformador a través de la palabra de Dios. Si aún no estás suscrito, asegúrate de hacerlo para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones espirituales. Comencemos. El libro de Romanos es una epístola escrita por el apóstol Pablo y contiene enseñanzas profundas sobre la salvación, la justicia, la fe y la gracia. Aquí tienes una selección de versículos clave que capturan algunas de estas enseñanzas. Número 1. Romanos 1, 16-17. Pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los griegos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El pasaje de Romanos 1, 16-17 es fundamental en la comprensión de la enseñanza de Pablo sobre el Evangelio, la salvación y la justicia de Dios. Aquí, Pablo establece varios puntos cruciales que tienen un impacto profundo en la cosmovisión cristiana. Pablo proclama que el Evangelio, el mensaje de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, no es simplemente una enseñanza, sino un poder divino en sí mismo. Este poder transformador de Dios es capaz de traer salvación a todos los que creen en Él. La salvación no es un logro humano, sino una obra sobrenatural de Dios a través de su gracia y misericordia. Pablo enfatiza que el Evangelio es para todas las personas, sin distinción de origen étnico o cultural. Inicialmente, el Evangelio se presentó primero a los judíos, pero su alcance se extiende a todas las naciones, incluyendo a los griegos, gentiles. Esto derriba las barreras y prejuicios étnicos, mostrando que la salvación está disponible para todos. El Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. En lugar de depender de nuestras propias obras y esfuerzos para ser justos ante Dios, la justicia de Dios se manifiesta a través de la fe en Jesucristo. La fe es el canal por el cual recibimos la justicia de Dios y somos considerados justos ante Él. Pablo cita el profeta Habacuc para reforzar su punto. Mas el justo por la fe vivirá. Esta declaración subraya la importancia de la fe continua en la vida del creyente. No solo somos justificados por la fe en el inicio de nuestra relación con Dios, sino que también vivimos una vida constante y transformada por la fe en Él. Estos versículos resaltan que el Evangelio es la fuente del poder divino que lleva a la salvación. La justicia de Dios se revela a través de la fe en Jesucristo, permitiendo que los creyentes sean considerados justos ante Dios y vivan una vida de fe en constante comunión con Él. La universalidad de la salvación y la igualdad de todos los creyentes, independientemente de su trasfondo, son pilares importantes en este pasaje. En última instancia, estos versículos enfatizan que el Evangelio es la buena noticia que trae esperanza, transformación y reconciliación con Dios a través de la fe en Jesucristo. Número 2. Romanos 3, 23-24. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El pasaje de Romanos 3, 23-24 presenta una explicación central sobre la condición humana y la provisión divina de la justificación a través de Jesucristo. Estos versículos revelan importantes verdades teológicas acerca de la relación entre el pecado, la gracia y la redención. Pablo comienza declarando que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esto significa que toda la humanidad, sin excepción, está afectada por el pecado. El pecado es una realidad universal que separa a los seres humanos de la plenitud y santidad de Dios. Nadie es capaz de alcanzar la perfección moral y la gloria de Dios por sus propios medios. A pesar de la condición pecaminosa de la humanidad, Pablo revela el asombroso acto de gracia divina al afirmar que los creyentes son justificados gratuitamente por su gracia. La justificación es el acto legal de Dios mediante el cual declara al pecador arrepentido como justo,
libre de culpa ante su ley. Esta justificación no se basa en los méritos personales del individuo, sino en la gracia de Dios. Pablo continúa explicando que esta justificación gratuita se logra mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención se refiere a la liberación de la esclavitud del pecado a través del pago de un rescate. Jesucristo es el Redentor que pagó el precio de nuestro rescate con su vida y muerte en la cruz. Su sacrificio proporciona el medio por el cual somos liberados del poder y las consecuencias del pecado. Estos versículos encapsulan el corazón del Evangelio cristiano, la realidad del pecado humano, la gracia inmerecida de Dios y la provisión de la redención a través de Jesucristo. El pasaje resalta que la justificación no es algo que se pueda ganar o merecer, más bien, es un regalo divino ofrecido a través de la gracia de Dios. La obra redentora de Jesús es la base de esta justificación, ya que Él pagó el precio necesario para reconciliarnos con Dios y restaurar nuestra relación rota. Romanos 3, 23-24 enfatiza la necesidad de la gracia divina en la vida del creyente. Nos recuerda humildemente que, aunque somos pecadores, podemos experimentar la justificación y la reconciliación con Dios a través de la obra salvadora de Jesucristo. Este pasaje nos invita a reconocer nuestra dependencia de Dios y a valorar profundamente la redención que nos ha sido otorgada por medio de su amor y misericordia. Número 3. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8 encapsula la esencia misma del amor redentor y la gracia de Dios hacia la humanidad. Este versículo destaca el amor incondicional y sacrificado de Dios a través de la obra de Jesucristo. El versículo comienza con: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Esta declaración revela el carácter amoroso y compasivo de Dios hacia la humanidad. La palabra muestra implica una acción tangible y evidente por parte de Dios para demostrar su amor. Uno de los aspectos más conmovedores de este versículo es que Dios muestra su amor siendo aún pecadores. Esto significa que Dios no esperó a que los seres humanos fueran dignos o justos antes de extender su amor. Al contrario, incluso en medio de nuestra condición pecaminosa y alejada de Dios, Él elige amarnos. El versículo continúa: Cristo murió por nosotros. Esta parte es esencial. Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó sobre sí mismo la carga de nuestros pecados y murió en la cruz como un sacrificio expiatorio. Su muerte no solo nos redime del pecado, sino que también muestra el extremo al que Dios estaba dispuesto a llegar para restaurar la relación con la humanidad. En conjunto, este versículo presenta una imagen poderosa del amor divino. Muestra que Dios no nos ama basado en nuestra merecedora, sino debido a su propia naturaleza amorosa y su deseo de reconciliarnos con Él. La muerte de Cristo en la cruz es la máxima expresión de este amor. En lugar de condenarnos por nuestros pecados, Dios se acerca a nosotros, asumiendo el costo y el sufrimiento de la redención. Número 4. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23 encapsula la dicotomía entre el pecado y la gracia divina, así como las consecuencias espirituales de ambas elecciones. Este versículo ofrece una profunda reflexión sobre el destino humano y la provisión divina a través de Cristo Jesús. El versículo comienza con: porque la paga del pecado es muerte. Aquí, Pablo destaca la realidad espiritual de que el pecado tiene consecuencias destructivas. La paga del pecado se refiere a las consecuencias naturales y espirituales que surgen de separarse de Dios y violar su voluntad. En lugar de conducir a la vida plena y eterna que Dios desea para nosotros, el pecado lleva a la espiritualidad muerta y la separación de Dios. El versículo continúa con una perspectiva esperanzadora. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí, Pablo presenta el contraste entre las consecuencias del pecado y la generosidad de Dios a través de la gracia. A diferencia de la muerte espiritual que el pecado trae, Dios ofrece la dádiva de la vida eterna. Esta vida eterna no es meramente una extensión infinita de tiempo, sino una comunión íntima y eterna con Dios en su plenitud y gloria.
La vida eterna es un regalo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí se subraya que la vida eterna no es una recompensa que ganamos por nuestras propias obras, sino que es otorgada por Dios a través de la obra redentora de Jesucristo. Cristo, como nuestro Señor y Salvador, es la fuente de esta vida eterna. Su muerte y resurrección hacen posible la reconciliación con Dios y la entrada en una relación eterna con Él. Este versículo destaca la necesidad de reconocer las consecuencias del pecado y la realidad de la muerte espiritual. Sin embargo, también ofrece una esperanza asombrosa a través de la gracia divina y la provisión de la vida eterna en Cristo Jesús. La elección de seguir a Cristo y recibir su gracia nos lleva a una vida transformada aquí y a la promesa de la vida eterna en comunión con Dios en la eternidad. Este pasaje invita a la reflexión sobre nuestras decisiones y prioridades, al tiempo que nos insta a valorar el regalo inmenso de la vida eterna que Dios ofrece a través de su amor y misericordia. Número 5. Romanos 8, 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 1 es un versículo profundamente reconfortante y liberador en el contexto del mensaje de la gracia y la vida en el Espíritu. Este versículo expone una verdad fundamental sobre la relación del creyente con Dios a través de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. El versículo comienza con una afirmación poderosa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta declaración enfatiza la seguridad y la liberación que los creyentes tienen en Cristo. Condenación se refiere a la condena espiritual y eterna por el pecado. El versículo asegura que aquellos que están en Cristo, es decir, aquellos que han colocado su fe en Él y se han entregado a Él como Señor, están exentos de esa condenación. La justificación por la fe en Cristo elimina cualquier carga de culpa y condena que pueda pesar sobre el creyente. La segunda parte del versículo establece una distinción clave: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí, Pablo contrasta dos enfoques de vida: vivir de acuerdo con la naturaleza pecaminosa, la carne, o vivir bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. La vida, conforme al Espíritu, implica una rendición continua a la guía del Espíritu, lo que resulta en una transformación espiritual y moral. Romanos 8, 1 recalca la verdad liberadora de que los creyentes en Cristo no están bajo condenación, sino bajo la gracia de Dios. Esto no significa que no cometan errores o pecados, sino que no enfrentan la condenación eterna por esos errores. La gracia de Dios es más poderosa que cualquier pecado, y Cristo proporciona la base para esta liberación de la condenación. Este versículo también enfatiza la importancia de vivir en el Espíritu. Vivir conforme al Espíritu implica una dependencia constante del poder y la guía del Espíritu Santo para vencer el pecado y experimentar la transformación espiritual. Es un recordatorio de que la vida cristiana es una vida de continua rendición y obediencia a Dios, permitiendo que el Espíritu trabaje en nosotros y nos lleve hacia una mayor semejanza con Cristo. En resumen, Romanos 8, 1 ofrece un mensaje de esperanza y seguridad para los creyentes en Cristo. Les asegura que, a pesar de sus fallas y debilidades, no enfrentan condenación eterna. Más bien, a través de la obra de Cristo y la guía del Espíritu, pueden experimentar una vida transformada y liberada de la culpa y la condenación. Número 6. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28 es un versículo que ofrece un profundo consuelo y perspectiva en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Este pasaje destaca la soberanía y el cuidado de Dios en la vida de aquellos que le aman y están comprometidos con su propósito. El versículo comienza con: y sabemos que para los que aman a Dios. Aquí, Pablo establece un requisito importante: el amor a Dios. El amor a Dios implica una relación personal y comprometida con Él. A través de esta relación, los creyentes están unidos a su propósito y dirección. La declaración central del versículo es que todas las cosas cooperan para bien.
Esto implica que, en la vida de los creyentes, Dios está obrando en todas las circunstancias para lograr un resultado beneficioso. No significa que todas las circunstancias sean agradables o fáciles, sino que Dios puede usar incluso los desafíos y las pruebas para cumplir su propósito. El versículo concluye con «para los que son llamados conforme a su propósito». Aquí, Pablo subraya que esta promesa se aplica a aquellos que han respondido al llamado de Dios y están alineados con su propósito divino. El propósito de Dios implica su plan eterno y su voluntad para la vida de los creyentes. Esta promesa no se limita a un resultado temporal, sino que se enmarca en la perspectiva eterna de Dios. Romanos 8:28 es una expresión del cuidado y la providencia de Dios en la vida de sus hijos. Aunque no todas las circunstancias son agradables, Dios trabaja de manera constante y sabia para llevar a cabo su propósito en nuestras vidas. Este versículo no promete que todo será fácil o que no enfrentaremos desafíos, sino que asegura que Dios está en control y puede usar incluso las dificultades para lograr un resultado beneficioso a largo plazo. Este pasaje invita a los creyentes a confiar en la sabiduría y el amor de Dios en todas las áreas de la vida, reconociendo que su propósito trasciende las circunstancias actuales. Es un recordatorio de que, incluso en medio de las luchas, Dios sigue siendo soberano y puede obrar para nuestro bien y su gloria. Número 7. Romanos 10:9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9 es un versículo fundamental que encapsula la esencia de la fe cristiana en relación con la salvación. En este versículo, el apóstol Pablo destaca dos componentes esenciales para experimentar la salvación a través de Jesucristo. Número 1. Confesar con la boca que Jesús es el Señor. La confesión con la boca es un acto público y audaz de proclamar que Jesús es el Señor, el Maestro Supremo y el Gobernante Divino. Esta confesión va más allá de una simple declaración verbal. Implica reconocer la autoridad y la soberanía de Jesús en todas las áreas de la vida. Es un reconocimiento de que Jesús es el único camino a la salvación y al perdón de los pecados. Esta confesión pública demuestra un compromiso personal y una sumisión a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Número 2. Creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. La creencia en la resurrección de Jesús es el corazón del mensaje cristiano. Creer que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos es crucial porque confirma su divinidad y su victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección valida y da sentido al sacrificio de Jesús en la cruz como el medio por el cual la humanidad puede reconciliarse con Dios. La fe en la resurrección implica una confianza profunda en la obra redentora de Jesús y en su capacidad de otorgar vida eterna a aquellos que creen en Él. En esencia, Romanos 10:9 subraya la importancia de la fe genuina y la confesión abierta como elementos vitales para recibir la salvación. Esta salvación no se basa en méritos personales, obras o logros, sino en la gracia y el poder transformador de Dios. Al combinar la confesión verbal con una fe arraigada en el corazón, uno entra en una relación salvífica con Dios a través de Jesucristo. Este versículo también enfatiza que la salvación es un regalo de Dios disponible para todos, sin importar su pasado, pecados o trasfondo. Es un llamado a abandonar la confianza en uno mismo y en los esfuerzos humanos, y en cambio, depender completamente de la obra de Cristo. En última instancia, Romanos 10:9 es una invitación a rendir nuestras vidas a Jesús, creyendo en su muerte y resurrección como la base de nuestra esperanza y reconciliación con Dios. Número 8. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2 presenta una enseñanza profunda sobre la transformación personal y la voluntad de Dios en la vida del creyente. Este versículo nos desafía a una mentalidad y un enfoque distintivos en medio de un mundo que a menudo sigue caminos contrarios a la voluntad de Dios. La exhortación comienza con «No os conforméis a este siglo».
Esto significa que los creyentes no deben adoptar las actitudes, valores y patrones de comportamiento del mundo que nos rodea. Aunque vivimos en el mundo, no debemos ser influenciados y definidos por él. En lugar de seguir las tendencias mundanas, debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con los principios y valores de Dios. En lugar de conformarnos al mundo, Pablo nos insta a ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación es un proceso profundo que implica un cambio radical en nuestra mentalidad y enfoque. La renovación del entendimiento implica un cambio de perspectiva, una reevaluación de nuestras creencias y una alineación con la verdad de Dios. Esto se logra a través del estudio de la palabra de Dios, la reflexión y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La finalidad de esta transformación es comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí, Pablo destaca que la transformación no es un fin en sí mismo, sino un medio para descubrir y vivir la voluntad de Dios. A través de una mente renovada, podemos discernir lo que es bueno, agradable y perfecto, según los estándares de Dios. Esto nos capacita para tomar decisiones que se alinean con su plan para nuestras vidas. Romanos 12.2 nos llama a un enfoque radicalmente diferente en comparación con el mundo que nos rodea. Nos invita a una transformación profunda que surge de una renovación en nuestro pensamiento y entendimiento. A través de este proceso, somos capaces de discernir y vivir la voluntad de Dios de manera efectiva y agradable. Este versículo es un llamado a la autenticidad y a una vida en coherencia con nuestras creencias. Nos desafía a ser agentes de cambio en el mundo, en lugar de ser conformados por él. Al vivir de esta manera, honramos a Dios y experimentamos una vida que refleja su diseño y su propósito para nosotros. Número 9. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21 presenta un principio poderoso sobre cómo responder a las adversidades y al mal en el mundo. Este versículo nos insta a tomar una posición activa y positiva en medio de los desafíos, y nos proporciona una guía clara sobre cómo enfrentar las situaciones negativas. El versículo comienza con «No seas vencido de lo malo». Esta declaración advierte contra la idea de ser superado o dominado por el mal. En otras palabras, no permitas que el mal y las circunstancias negativas te controlen, definan o te derroten espiritual y emocionalmente. Es una llamada a la resistencia y la fortaleza en medio de las dificultades. La segunda parte del versículo dice, «Sino vence con el bien el mal». Aquí, Pablo nos presenta una forma activa y contracultural de responder al mal. En lugar de devolver el mal con más mal, se nos exhorta a vencer el mal con el bien. Esto implica responder a la negatividad, la injusticia o la hostilidad con actos de amor, generosidad y bondad. Este principio es una expresión del amor y la sabiduría de Dios que trasciende nuestras respuestas naturales ante las ofensas. Vencer el mal con el bien es una estrategia que tiene el poder de romper el ciclo de rencor, violencia y amargura. Responde al odio con amor, a la maldad con bondad y a la injusticia con actos de compasión y perdón. Al aplicar Romanos 12:21 en nuestra vida cotidiana, aprendemos a transformar las situaciones negativas en oportunidades para manifestar el carácter de Cristo. Nuestra respuesta al mal puede ser un testimonio poderoso del amor de Dios y puede influir en la vida de quienes nos rodean. En última instancia, este versículo nos llama a ser agentes de cambio y luz, en un mundo donde el mal puede prevalecer, recordándonos que la victoria sobre el mal se logra mediante la práctica constante del bien. Número 10. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13 es un versículo que proclama una poderosa bendición y una visión de la esperanza, el gozo y la paz que Dios ofrece a aquellos que creen en Él. Este pasaje nos conecta con el carácter de Dios como el Dios de esperanza y nos muestra cómo su Espíritu Santo obra en nuestras vidas para transformarnos y llenarnos de un gozo y una paz que trascienden las circunstancias. El versículo comienza con una declaración profunda, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Aquí, Pablo presenta a Dios como el Dios de esperanza.
Esto resalta la naturaleza de Dios como la fuente suprema de toda esperanza genuina y duradera. Dios es la fuente de donde emana la confianza, la expectativa positiva y la seguridad de que su plan se cumplirá. El versículo continúa, describiendo cómo Dios llena a los creyentes de todo gozo y paz en el creer. Esto no implica una ausencia de dificultades o desafíos, sino una experiencia interior profunda de gozo y paz que proviene de la relación con Dios. Este gozo y paz no se basan en circunstancias externas, sino en la certeza de la presencia y el amor de Dios en medio de todo. El versículo concluye, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí, Pablo resalta que el gozo, la paz y la esperanza no son solo dones pasivos, sino que están destinados a crecer y abundar en la vida del creyente. El Espíritu Santo es el agente divino que trabaja en nosotros, fortaleciendo nuestra fe y dándonos una esperanza vibrante y segura. Romanos 15:13 es un versículo que nos invita a experimentar una profunda confianza en Dios, como el Dios de esperanza. Nos recuerda que nuestra esperanza no está basada en las circunstancias externas, sino en la naturaleza misma de Dios y en su obra transformadora en nuestras vidas. Este versículo nos alienta a buscar un gozo y una paz que solo pueden venir de una relación viva con Dios a través de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Cuando vivimos en la certeza de que Dios es nuestra fuente de esperanza, gozo y paz, podemos enfrentar los desafíos de la vida con confianza y valentía. Este versículo nos invita a confiar en el carácter y la promesa de Dios, permitiendo que su Espíritu trabaje en nosotros y nos llene de una esperanza que nunca se desvanece. Al meditar en estas verdades, recordamos la generosidad y el amor de Dios en nuestras vidas. Te invito a reflexionar sobre cómo estos principios pueden influir en tu propia relación con Dios y cómo puedes vivirlos en tu día a día. Si encuentras valor en estas reflexiones, te animo a darle like y suscribirte para seguir explorando temas espirituales y enriquecedores. Juntos, podemos crecer en nuestro entendimiento de la fe y en nuestra conexión con el Dios que nos ama y nos guía. Gracias por tu tiempo y tu interés.